Solamente miren a nuestras esposas, fue lo que dijo el líder de las SS, Heinrich Himmler, en 1941. Ellas son unas excelentes amas de casa y han pasado junto con nosotros todas las dificultades de nuestro ascenso al poder, pero su condición actual ya no refleja la alta posición social que tienen ahora sus maridos. Los líderes de la Alemania nazi no son personas ordinarias. Ellos siempre están en el centro de atención de la prensa, mientras que todo el mundo siempre los está mirando. Y sus esposas actuales dan una pobre imagen a estos grandes líderes. Asimismo, estos buscan amantes más jóvenes, lo que a la vez oscurece la moral de los dirigentes alemanes. Hitler está al tanto de todo esto y quiere eliminar de raíz este problema. En pocas palabras, los líderes de la Alemania nazi necesitan nuevas y jóvenes esposas. Hitler no estaba en contra. En su residencia en los Alpes, los líderes nazis disfrutaban muy bien de la vida. Había un sinnúmero de muchachas jóvenes que trabajaban como secretarias, escritoras o amas de casa. Y así, casi todos los líderes de la Alemania nazi se consiguieron nuevas y jóvenes amantes. El segundo hombre de la Alemania nazi, Hermann Göring, estaba tan seguro de su posición social que negaba por completo la idea de que alguna mujer lo rechace. La fidelidad no era para nada una virtud en los líderes de la Alemania nazi. Según las propias palabras de Lina Henrich, la esposa del jefe de la policía secreta del Tercer Reich, su esposo trabajaba las 24 horas del día íntegramente para Alemania. Según ella, su esposo estaba todo el tiempo dedicado al trabajo. Sin embargo, Reinhard Henrich era muy bien conocido en el mundo de los cabarets. A esta no le importaba entrometerse con mujeres de baja reputación moral. El jefe de comando de las SS, Karl Wolff, engañaba a su mujer con la condesa von Bernstorff. Esta también estaba cansada de su esposo. Cuando ésta se embarazó, Wolff fue a pedirle a Himmler permiso para divorciarse. Sin embargo, Himmler odiaba a muerte los escándalos. Por eso, no le dio su consentimiento para divorciarse. Durante la guerra, a Wolff le encontraron cálculos en los riñones. Este fue internado en el hospital para una operación, pero le dijeron que no había ninguna garantía de que la operación saliera con éxito. Entonces Wolff nuevamente le pidió a Himmler permiso para poder divorciarse, y este nuevamente se lo negó. Entonces Wolff le pidió directamente a Hitler permiso para poder divorciarse. A Hitler, en ese tiempo, le gustaba jugar a hacerse el magnánimo. Entonces aceptó la petición mundana de su suballegado, lo que hacía que se sintiera como alguien divino. Wolff, antes de la operación, alcanzó a divorciarse y a casarse nuevamente. Y afortunadamente para él, la operación salió todo un éxito. Heinrich Himmler, por el contrario, envidiaba de alguna manera u otra a su colega Wolff, pero de ninguna manera, en esa época, pensaba en seguir sus pasos. Heinrich Himmler conocería a su primera esposa durante el invierno de 1926. Esto sucedió durante su descanso en las montañas de Bavaria. Al entrar al hotel, se sacó el sombrero y al sacudirlo, le echó la nieve a una mujer. Entonces, se disculpó y se conocieron. A él le encantaron sus cabellos rubios y para Himmler, ella le pareció el ideal de la mujer aria. Margaret Bodel era mayor que Himmler por un año. Ella era una mujer esbelta, sin ningún sentido del humor. Le faltaba gracia y belleza. En ese momento, Himmler podía ofrecerle muy poco. Él era un político con pocas influencias y que recién estaba creciendo en el partido del nacionalsocialismo, a la vez que tenía un sueldo precario, el cual no le alcanzaba ni siquiera para vivir bien solo. Marga, por el contrario, se dio cuenta que había obtenido la atención del joven político. Ella fue la primera mujer que se interesó en Himmler. A los 26 años, Heinrich Himmler todavía no había tenido su primera experiencia sexual. Entonces Marga tomó la iniciativa y lo sedujo. Himmler decidió casarse con ella y le pidió la mano, pero tenía mucho miedo de llevarla a su casa y presentarla a sus padres, ya que pensaba que su padre no la aceptaría por no ser muy agraciada físicamente.
Además que Marga ya había estado casada y en ese momento estaba divorciada. Pero Himmler quería casarse para poder dormir con Marga con todas las reglas de la ley, y al final consiguió lo que quería. El 3 de julio de 1927, ellos se casaron. Marga, después de su divorcio, decidió gastar su dinero abriendo una clínica en donde curaban a sus pacientes a través de la homeopatía y la hipnosis. Marga, a su vez, trabajaba en este lugar como enfermera. Y pese a que Marga vivía muy bien en Berlín, Himmler la convenció para irse a vivir con él a provincia. Entonces Marga vendió su clínica y decidió dedicarse a la crianza de aves. Marga era una mujer muy práctica. Del matrimonio entre Himmler y Marga nació su hija Gudrun. Después de la llegada al poder de los nacionalsocialistas, el rostro de Himmler cambió totalmente. Se volvió más cachetón y le creció la papada, mientras que este aparecía muy sonriente en todos los actos, a la vez que a Himmler le gustaba pregonar una vida simple y sin excesos. Tanto así que durante sus viajes por Alemania, este ni siquiera los oficializaba. Sin embargo, este tenía a su disposición el infinito presupuesto de las SS, una organización que se volvía cada vez más y más poderosa, rica y corrupta. Himmler se había comprado especialmente un departamento muy grande en el centro de la ciudad, cerca del departamento de Hitler, en la calle Riebenstraße. Asimismo, también se compró una mansión en un balneario en donde frecuentaban reunirse las élites de la Alemania nazi. Allí, Himmler mandaría a vivir a su esposa con su hija y con su hijo adoptivo, ya que su esposa ya no podía darle más hijos. Himmler era una persona que no le gustaba mucho estar en su casa, ya que este era muy poco familiar. La esposa de Himmler, incluso antes de casarse con él, ya tenía una buena posición social y además sabía cómo ganar dinero. Pero esto a ella no la llenaba, ya que lo que más quería era una vida familiar normal, como el resto de las mujeres de la sociedad de esos tiempos. Ella estaba muy enamorada de su esposo y a menudo le escribía cartas de amor, escribiéndole lo mucho que él le hacía falta. Normalmente hacía preparativos para días festivos en la familia, como por ejemplo cumpleaños o para celebrar algún feriado juntos, algo que Himmler rara vez cumplía, ya que este prefería mantenerse siempre lejos. A Heinrich Himmler no le gustaba aparecer en público junto con su esposa, ya que ella le daba vergüenza por su condición física. En pocas palabras, su matrimonio vivía sus últimos tiempos. Asimismo, Marga sabía muy bien quién era su esposo y por esto pretendía comandar al resto de las esposas de los oficiales de las SS. Por esto, Lina Hendrik y Lisa Wolf fueron a quejarse al mismo Himmler, a lo que éste les contestó: «Yo no puedo hacer nada, ella es así». Para Himmler, su matrimonio se volvió en una fuente constante de emociones negativas. Este seguía visitando y teniendo una buena relación con sus hijos, pero con su esposa, que había cumplido 50 años, no tenía ningún deseo de seguir manteniendo relación alguna. Mientras esto, Marga Himmler sospechaba hacía años que su esposo llevaba una doble vida, mientras que Himmler buscaba en los brazos de otras mujeres lo que Marga ya no podía darle. Himmler estaba muy preocupado por su condición física, ya que él sufría de fuertes espasmos estomacales que le hacían sentir un dolor tan fuerte que prácticamente le hacían perder el conocimiento. Y además, se puede decir que por su temperamento nervioso, Himmler podía llamar al médico a cualquier hora del día, rogándole a su médico que por favor lo sedara, ya que le era imposible aguantar el dolor. La enfermedad que tenía Himmler le hacía sentir unos dolores durante días seguidos, algo que lo debilitaba y lo desconcentraba de su trabajo. Hasta hubo una vez en que Himmler se deprimió tanto por sus dolores estomacales, ya que pensaba que esto era un cáncer, por motivo de que su padre había muerto anteriormente también por cáncer. Pero al final todo terminó con que Wolf le presentó a su nuevo médico, el sueco Felix Kerston, que era un quiropráctico muy conocido, y este al final pudo ayudarle, pero con la única condición de que el médico nunca hablara de que el jefe de las SS, Heinrich Himmler, era su paciente, ya que en ese tiempo se consideraba que los arios puros no se enfermaban, y Heinrich Himmler era el líder espiritual de las SS. El doctor Felix Kerston llegó a la conclusión de que Heinrich Himmler se había enfermado
como resultado del fuerte estrés que éste tenía, ya que la cantidad de trabajo que él hacía era descomunal para una sola persona. Más de una vez, los ayudantes de Heinrich Himmler lo encontraban sentado en su despacho, agarrándose la cabeza en una posición muy perdedora y que dejaba mucho que desear del líder espiritual de las SS. Himmler no le podía contar de sus problemas a nadie, excepto a su hermano mayor. Todas las preguntas y todos los problemas que tenemos en el Reich no dejan a mi cerebro en paz. Yo no puedo descansar tranquilo y prácticamente siento que me están moliendo. Siento como si cada nervio de mi cuerpo tuviera vida propia y lo único que hace es hacerme sufrir. Heinrich Himmler era una persona demasiado insegura en sí mismo. Este no podía tomar decisiones propias nunca, sin antes habérselas preguntado a Hitler. Este siempre estaba nervioso, sobre todo delante de Hitler, y por este motivo se esperanzó en resolver sus problemas en los brazos de alguna nueva amante. Su nueva amante se convirtió en una veterana de la ópera de München, Caroline Ginn. Esta era la esposa de un doctor de las SS, Sigmund de Raschader, ese mismo doctor que se dedicaba a hacer experimentos humanos a los prisioneros del campo de concentración de Dachau. Pero Himmler quería una amante mucho más joven, y por esto después cambió a su amante por su pequeña y muy delgada secretaria, Hedri Podcast. Ella era 12 años menor que Heinrich, y hasta la misma Heidi dijo de que su amor volvió al jefe de las SS mucho más humano. No tenemos ni la menor idea de las atrocidades que pudo haber cometido Heinrich Himmler si no se hubiera enamorado de su nueva amante. Su nueva amante ahora estaba en la casa del balneario de Heinrich Himmler, ahí mismo en donde asistían las otras familias de élite del Tercer Reich. Una vez vino a visitarla Helga Bormann con sus hijos y los llevó a ver su colección de muebles hechos con pieles humanas. Les enseñó también un libro de Mi lucha de Hitler, también hecho con restos humanos. Los niños de Bormann se asustaron tanto que simplemente se fueron corriendo de su casa. La nueva amante de Himmler lo acompañaba por donde éste fuera. Siempre que Himmler viajaba, siempre tenía reservado un asiento para ella, a la vez que éste tenía una fotografía de ella en su gabinete, la que le gustaba ver en sus momentos de ocio. Después de un tiempo, la amante de Himmler quedó embarazada y le dio a luz un hijo. Entonces, en este momento, Himmler comenzó a pensar nuevamente en su vida matrimonial. Y después empezó a decir: tenemos que buscar la forma de cómo divorciar a todos los líderes de la Alemania nazi, los cuales tengan como esposas a mujeres cuya condición física no refleje el estatus de su marido. A nuestras ex esposas las mandaremos a vivir lejos, con una muy buena pensión y con personas que estén a su cargo para que las cuiden. Asimismo, para los líderes de la Alemania nazi, crearemos un nuevo proyecto en donde las mujeres jóvenes, fértiles y hermosas quieran mantener relaciones con estos líderes. Estas mujeres deben ser arias, todas rubias, de ojos azules, y ellas serán el ideal de mujer para toda la nación y para el mundo. Himmler quería crear una academia especial en donde se les enseñara a las mujeres a cómo ser excelentes esposas para estos líderes alemanes. Estas deberían estudiar historia, lenguas extranjeras, deberían hacer deporte, saber cocinar y cómo resolver los problemas del hogar, pero más que todo deberían ser muy deportistas. Asimismo, Himmler dio la orden que si algún soldado quería hacer una carrera dentro de las SS, este estaría obligado a casarse y a tener hijos. Pero lastimosamente para Himmler, esta idea no le fue posible de realizar, ya que Hitler estaba en contra. El Führer no estaba casado y este problema lo tenía sin cuidado. Entonces Himmler, con el secretario general de Hitler, Martin Bormann, crearon una nueva ley del matrimonio en Alemania. Estos llegaron a la conclusión de que después de la guerra, entre 3 y 4 millones de mujeres alemanas estarían sin marido, pero por los intereses de Alemania, ellas estaban obligadas a dar a luz nuevas personas. Martin Bormann era de la idea en que un hombre que había luchado en la guerra, que había arriesgado su vida y que había subido en los escalones de la sociedad por su esfuerzo y cuenta propia, tenía derecho a casarse con más de una mujer. En pocas palabras, Bormann hablaba de sí mismo. Su esposa Gerda, que le había dado 10 hijos, sabía muy bien que éste la engañaba a diestra y siniestra. Gerda Bormann era una mujer muy hermosa en su juventud.
pero Bormann la había mantenido pariendo a sus hijos año tras año, lo que le causó fuertes estragos en su belleza y en su salud. En pocas palabras, ella tenía solamente que parir y estar callada. Bormann y Himmler querían hacer de que todos los oficiales que habían llegado a ser caballeros tuvieran derecho a tener más de una esposa, especialmente todos los que tengan la orden de caballero de primer y segundo nivel, así como todos los que hayan obtenido la Cruz de Hierro. Esta idea le gustó mucho más al Führer y estaba listo para firmar esta nueva ley. Al mejor guerrero, por derecho, se le debe de conceder a la mujer más hermosa, decía Hitler. Si un guerrero está dispuesto a sacrificar su vida por Alemania, este también tiene derecho a amar con plenitud, mientras que el resto que lo mira y lo envidia se quede con las sobras. La doctrina del nacionalsocialismo debe estar por encima de la moral y de la religión. Esto debemos hacerlo si queremos conservar el espíritu combatiente de nuestros soldados. En la sociedad de la Alemania nazi, las mujeres eran vistas más que todo como material de uso. El matrimonio era algo elemental en la sociedad, ya que de ello dependía la propagación de la raza aria. La ideología del nacionalsocialismo decía que las mujeres tenían que sacrificar sus vidas por sus maridos y por Alemania para traer nuevos alemanes al mundo. Después de la subida al poder de los nacionalsocialistas, el ministro de Relaciones Internas Wilhelm Geim aseguró que la cantidad de nacimientos que tenían las mujeres alemanas estaba muy por debajo de las necesidades que tenía el gobierno de Alemania, y esto había sido el resultado de las políticas democráticas de los anteriores gobiernos. Entonces se formó una ley en que el Estado iba a mantener y a ayudar económicamente a todas las familias que tengan bastantes hijos, ya que era inadmisible que en otros países las mujeres den a luz más que en Alemania. Y la realidad era que Alemania, al igual que en el resto de los países de Europa, el índice de nacimiento había bajado de la misma manera que en 1933, y esto sin contar las muertes por enfermedad infantil, ya que en aquellas épocas la medicina ya se había desarrollado y gracias a ella se salvaban millones de vidas durante la infancia. Sin embargo, a los nazis les gustaba hablar acerca de la muerte de la raza aria. Primeramente, trataron de subir los nacimientos con ayudas financieras para las familias. En 1933 se firmó una ley en donde el Estado controlaba la cantidad de desempleo que había en la nación. Asimismo, también se firmaron leyes para la ayuda financiera de familias jóvenes para que éstas tuvieran hijos. Con esto, el gobierno nazi ayudaba a cualquier familia alemana a pagar los gastos de los hijos, prácticamente por toda la cuarta parte de los gastos. Mientras que por el nacimiento del cuarto hijo, todos los gastos corrían a cuenta del Estado. En 1934 se firmó una ley en donde se premiaba con dinero el nacimiento del sexto hijo, aunque la ayuda financiera en este caso no era de forma de dinero, sino de forma de bonos que se podían canjear por productos o por servicios. En 1935 se empezó a financiar totalmente a todas las familias pobres que tuvieran más de 5 hijos, y en 1938 les regalaban dinero a todas las familias que hayan tenido más de 3 hijos. Mientras que a las madres les daban tarjetas especiales para que éstas no estén paradas en las colas de las tiendas o de los mercados. El secretario general del Partido del Nacionalsocialismo, Rudolf Hess, aseguró que todas las madres que habían tenido más de 3 hijos recibirían cruces de hierro según la cantidad de hijos que tuvieran. Este premio tenía 3 niveles. El primero era el nivel de bronce, que se le daba a las madres que habían tenido 4 hijos, el de plata por el nacimiento del sexto hijo y el de oro para el nacimiento del octavo hijo. Había un trabajo dentro de las juventudes hitlerianas en que estos tenían el deber de ir a ayudar a todas las madres que tuvieran bastantes hijos. Para estos jóvenes esto era un honor, pero todo este dinero y todos estos premios no les sirvió a Alemania para resolver su problema demográfico, ya que el año en donde hubo más bodas fue en 1939, ya que en este año se cambiaron las leyes del matrimonio. Entonces divorciarse fue mucho más fácil de lo que había sido antes. La gente empezó a casarse mucho más, también por el hecho en que sabían que divorciarse sería después mucho más fácil. Un ejemplo de esto fue que en 1940 un hombre decidió divorciarse de su mujer, ya que ésta, durante 4 años, no quería integrarse al Partido del Nacionalsocialismo.
Asimismo, también para casarse se descartó la obligación de pasar los exámenes médicos correspondientes para formar familias sanas. Todas estas leyes fueron modificadas en 1939, ya que Alemania atacó a Polonia y sus dirigentes querían cuanto antes que sus soldados estén casados de alguna manera. Todo esto fue en vano, ya que el nivel de nacimientos durante la Alemania nazi era mucho menor al de 1920 durante la crisis. En pocas palabras, las familias alemanas seguían haciendo la misma cantidad de hijos que los que hacían hacía algunos años cuando las leyes eran mucho más rigurosas. Así que los nazis no pudieron realizar la idea de hacer que las mujeres alemanas tuvieran por lo menos 2 hijos cada una. El ideal del ario era un hombre alto, con un cráneo estrecho y alargado, con el pelo rubio y los ojos azules, sin más pelo en todo el cuerpo, ni siquiera en las axilas o la pubis. Himmler era una persona que poco encajaba dentro de estos ideales. A él no le gustaba su cara redonda y sus cachetes gordos. Por eso, este prefería siempre fotografiarse de costado para que su cráneo parezca mucho más alargado y él se vea mucho más ario. Cuando el doctor de la muerte del campo de concentración de Auschwitz, Josef Mengele, decidió casarse, durante su matrimonio, al concejal matrimonial le surgieron dudas acerca de los antepasados de su esposa, ya que se desconocía cuáles eran los bisabuelos de esta. Entonces se empezó una investigación a esta mujer. Sin embargo, las influencias del doctor y los testimonios de los amigos de esta, diciendo que tenía un carácter muy nórdico, le permitieron al final poder casarse con el doctor de la muerte. Pero por este motivo, Josef Mengele fue borrado del libro de los arios puros, y por este motivo le fue cancelada toda la ayuda económica ofrecida por el Estado. Para todas las nuevas esposas de los oficiales de las SS se les entregaba un broche especial de plata. Cuando nacía su primer hijo, el Estado les regalaba igualmente una taza y una cucharilla de plata. Mientras que Himmler se sentía el padrino de todos los niños que habían nacido de los oficiales alemanes de las SS. Felix Kersten decía que cuando Himmler veía a niños rubios, este se ponía pálido por tratar de impresionar a estos niños. Hasta habían ocasiones que cuando Himmler estaba yendo por la calle, este se detenía para poder hablar con algunos niños que le gustaban. Asimismo, anotaba su dirección y los nombres de sus padres, diciendo: «Miren qué hermoso niño, así es como debe verse nuestra sociedad, limpio, blanco y pulcro. Yo espero verte algún día en el ejército de las SS». El hecho de que la sangre alemana aria pura se mezcle genéticamente con otras razas inferiores era una idea que les causaba pavor a todos los dirigentes de la Alemania nazi. Si algún alemán o alemana quería casarse con un extranjero, ésta tenía que tener permiso del mismo Führer. En una reunión que tuvo Hitler con su doctor Bormann, este aseguró que le parecía impresionante la cantidad de pedidos que él tenía de parte de sus soldados que estaban en otros países para que él les diera permiso de casarse con esas mujeres de los países conquistados. Yo creo que en la mayoría de los casos, estas peticiones no deben de llegar nunca a ser realizadas. Yo prefiero legalizar el adulterio en mis soldados para que estos estén tranquilos y puedan hacer lo que quieran en los territorios conquistados, a que legalmente se pierda la raza aria en los territorios conquistados de las razas inferiores. Cualquier nuevo integrante de las SS tenía que demostrar que venía de familias alemanas 100% arias. Los doctores especializados en genética estudiaban con detalle todos los casos, pero sobre todo el de las SS. Estos no tenían que tener sangre extranjera, solamente sangre alemana o sangre nórdica. Ni eslavos, ni mongoloides, ni africanos, ni gitanos y mucho peor, judíos. Y cada soldado de las SS aseguraba su limpieza racial. Yo juro mi lealtad a Alemania y a Hitler, asimismo como obedecer todas las órdenes que me manda el Führer o cualquier líder de la Alemania nazi. Yo soy un alemán ario de sangre pura. Yo nunca obedeceré a las organizaciones secretas judías de los masones. Y yo prometo mantener mi palabra con todas mis fuerzas. En 1935, en Alemania se firmó una ley en donde se buscaba hacer que los alemanes no se mezclasen con otras razas a las que consideraban inferiores. Y por esto, para casarse, les era necesario pasar por los doctores para que estos les hagan las pruebas pertinentes que demuestren su limpieza racial.
Obviamente, los que tenían enfermedades genéticas no pasaban por estas pruebas. En 1936, Himmler diría estas palabras: para un hombre viril y fuerte, no hay ningún problema si él tiene intimidad con cualquier mujer. Ese es problema de él. Pero si este hombre, sus padres tienen enfermedades genéticas, entonces él debe de hacerle saber a su pareja que él no está apto para tener hijos con ella, para que ésta sepa muy bien con quién se está metiendo. Está en el deber de este hombre no casarse con nadie para no seguir propagando su enfermedad en la raza aria. Asimismo, a las personas que les gustaba tener excesos con drogas y con alcohol eran también denigrados dentro de la sociedad nazi. A todos los alcohólicos y a los drogadictos los mandaban a trabajar a campos de concentración. Hasta a un amigo personal de Himmler lo enviaron a morir al campo de concentración de Dachau. Querido amigo, espero que tu visita en el campo de Dachau te sirva para reflexionar y para tomar las riendas de tu vida. Obviamente tú vas a salir con vida de allí, pero eso será el día en que rechaces totalmente el alcohol. Le escribiría después Himmler a su amigo. Una vez, uno de los inferiores de Himmler que le gustaba fumar se enfermó. Entonces Himmler le prohibió fumar durante 3 años para no perder su puesto. Mientras esto, el oficial nunca sabía cuándo es que Himmler le permitiría nuevamente fumar. El 7 de enero de 1941, toda la mañana Himmler la había pasado con Hendrik. La luz roja en la puerta de su gabinete cerrado era un mensaje para todo aquel que quisiera interrumpirlos, que ellos tenían una reunión muy importante. En esta reunión, ellos hablarían de las nuevas leyes matrimoniales de los próximos 10 años de la Alemania nazi. Himmler proponía la anulación del matrimonio si durante los primeros 5 años de este no han habido nacimientos de niños, mientras que su doctor, muy cuidadosamente, le dijo que existían familias muy felices, pero que no tenían hijos, lo que podría disminuir las libertades de la población y con esto la felicidad de cada individuo, a lo que Himmler respondió que por los intereses de Alemania se podría sacrificar la felicidad de ciertos individuos. Antes de empezar la guerra con Polonia, Himmler obligó a todos los oficiales de las SS de casarse y embarazar a sus esposas si estos querían ir a la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, a los oficiales de las SS se les brindaban vacaciones especiales si es que a estos les había nacido algún hijo. Otro ejemplo también era que si es que alguna de las mujeres, esposas de los oficiales de las SS, escribía una petición para el mismo Führer con la petición de darle vacaciones a su esposo para poder engendrar un hijo, estas peticiones les serán aceptadas al comienzo de la guerra. E igualmente se le daba tiempo a la mujer para que se preparase para la llegada de su esposo. Yo le recomendaría visitar a su ginecólogo para que así pueda saber con ciencia exacta qué días son los más fértiles que usted tiene para estar con su marido, y que así por fin se le cumpla su deseo de tener un hijo. Antes de la guerra, en diciembre de 1935, Himmler creó un proyecto que se llamaba el Lebensborn, que significa la fuente de vida. Este proyecto, a diferencia de lo que se piensa en Occidente, que era un lugar en donde los oficiales de las SS venían a engendrar hijos con mujeres que estaban predispuestas a tener relaciones con ellos, en realidad estos eran orfanatos para niños sin padres. Estos lugares eran visitados más que todo por madres jóvenes que no querían tener a sus hijos, así como por las esposas de los soldados y oficiales que estaban embarazadas, pero que no querían hacerse cargo de los hijos. Después, muchos de estos niños fueron entregados a familias alemanas de los oficiales de las SS. Aquí se tenía que ver con mucho detalle la limpieza racial de estos niños, ya que muchos terminaban en familias de élite alemanas. Todos eran sometidos a exámenes muy complejos para comprobar la limpieza de su raza. Y si estos pasaban todos los exámenes, entonces los niños eran aceptados. El primer orfanato de la Lebensborn fue abierto en 1936, en la región de München. Para empezar, en este orfanato se tomaban únicamente a niños de sexo masculino. Una de las enfermeras que trabajaba en este Lebensborn contó un incidente particular de esa época. Se preparaban a una semana antes del coito. Después, en el día programado, el padre tenía que levantarse y caminar aproximadamente 20 kilómetros por un sendero ya programado. Después llegaba a la habitación de la madre y se efectuaba la copulación, y con esto debería de salir un niño de sexo masculino. Himmler pensaba que en ese tiempo la aristocracia británica tenía una muy buena figura, ya que ellos no desayunaban.
y por este motivo fue que a las mujeres que estaban en los Lebensborn se les dejó de dar el desayuno. En 1944, Himmler dio la orden de quitarles una ración más para todas las mujeres que estaban en estos orfanatos Lebensborn. Himmler también destinaba mucho presupuesto sacado de los sueldos de los oficiales de las SS para la financiación de los orfanatos Lebensborn y lo legalizó como un impuesto para el desarrollo infantil alemán. Por ejemplo, un soldado de las SS pagaba el 1% de su sueldo para este fondo. Y si hasta los 34 años un soldado no se había casado, entonces el impuesto subía hasta el 4%. Asimismo, a los generales se les cobraba el 6% de su sueldo. Y si estos ya eran altos oficiales y comandantes, se les podría cobrar hasta el 7 o 9%. En ese momento, estos impuestos no los pagaban solamente las familias que tenían más de 4 hijos. En 1944, Himmler le escribió a uno de sus oficiales favoritos, en cual en esos momentos, en 1941, era el comandante de la caballería de la Calavera Muerta. Este le escribió: «Querido Figelein, yo creo que es el momento en sentar cabeza y empezar a pensar mucho más en su descendencia y en el destino de su familia. Le podemos dar tiempo suficiente para que usted encuentre una esposa y así pueda formar una familia. Luchar en la guerra no es un pretexto para no dejar descendencia. Al contrario, las circunstancias de la guerra nos obligan a dejar el máximo de descendencia lo antes posible. Yo, su comandante, no le obligo a casarse de inmediato, sobre todo en el territorio ocupado de Polonia. Pero esperamos que la próxima primavera, después de este crudo invierno, usted pueda volver a Alemania y darnos las buenas nuevas de formar una familia. Nuestros más sinceros deseos y Heil Hitler». Esta carta al comienzo fue dejada de lado hasta marzo de ese año. Después de leerla, Figelein le contestó a Himmler, primeramente una disculpa por no contestarle en el mismo momento, y después le prometió que encontraría una esposa, pero Figelein no se apresuró como le había escrito a Himmler. Este esperó a subir en los escalones de las SS para después, en 1943, recién poder casarse. Después de llegar a Berlín, este escogió como esposa a la hermana de Eva Braun, Greta. Asimismo, Himmler le advirtió a su suballegado Francis Schweitz que si este no se casaba lo antes posible, entonces sería excluido del partido del nacionalsocialismo. Himmler estaba demasiado preocupado de que por las altas bajas que tenía el ejército de la Wehrmacht en el frente oriental, cientos de miles de mujeres se habían privado de sus esposos. Asimismo, el proyecto Lebensborn no podría acaparar toda la cantidad de niños huérfanos que se venía a causa de la guerra. Entonces, este toma una decisión que les obliga a las mujeres de la Alemania nazi a ir en contra de la moral de aquellas épocas. Todas las mujeres que tuvieran hijos con hombres que estén peleando en el frente deberían ser tratadas como señoras y con sumo respeto. Asimismo, si algún hombre se atrevía a seducir a una de estas mujeres que tenían sus esposos en el frente, entonces debería ser castigado con todo el peso de la ley. Pero Himmler creó una norma donde los oficiales de las SS estaban por encima de la ley, y estos podían engendrar a niños sin ni siquiera haber estado casados con la madre. Y todo esto deberían hacerlo por los intereses de Alemania. Tanto así que para los oficiales de las SS en Alemania, toda mujer que no quería acostarse con ellos para tener hijos, entonces sería tomada de la misma manera que los desertores en el frente. Hasta empezaron a hacer propaganda de que toda mujer que le quiera regalar al Führer un hijo, podría hacerlo acostándose con un oficial de las SS, sin importar que éste estuviera casado o no. Himmler decía que todas las mujeres menores de 35 años estaban obligadas a acostarse con los oficiales de las SS para poder así cumplir su deber con Alemania y traer al mundo niños sanos, arios de sangre pura. Y no importa si estos hombres están casados y tienen hijos, todas las mujeres que ya tienen 4 hijos o más deben de incentivar a sus maridos a irse con otras mujeres para ayudarles a engendrar nuevos niños. Esta iniciativa de Himmler fue tomada por muchos ciudadanos alemanes con mucho ahínco. Empezaron a llegar miles de cartas de madres solteras, muchachas jóvenes, así como también de padres solteros. El representante oficial del nacionalsocialismo, Rudolf Hess, prometía que el gobierno se haría cargo de todos estos niños, los cuales sus padres habían caído en el frente. Y por todos lados empezaron a bombardear con la propaganda de que lo más importante que puede hacer una mujer alemana para Alemania es darle a luz 4 hijos.
En 1941 se promulgó una ley de que cualquier mujer podría estar casada si ésta por lo menos estuviera comprometida con algún soldado que estuviera peleando en el frente. Entonces ésta comenzaba a obtener ayuda financiera por parte del Estado alemán. Muchos de los líderes nazis pensaban que la baja cantidad de nacimientos era a causa de los abortos y del homosexualismo. A Himmler le preocupaba mucho que en 1941 en toda Alemania había aproximadamente más de 2 millones de homosexuales andando por ahí en clubes cerrados. Él consideraba a la homosexualidad como una enfermedad que se podía contagiar y que ésta en cualquier momento podría explotar en una epidemia. Así que Himmler promulgó una ley de que todos los homosexuales de las SS serían asesinados, al mismo tiempo que esta norma no se publicaría nunca. Por ende, ordenó que se hiciera de manera hablada. A partir de aquí empezó una persecución sin fin de todos los homosexuales de Alemania. Y con mucha más energía, Himmler luchaba contra el aborto. Durante los años 30, en Alemania, los demócratas habían financiado diferentes clínicas en donde a las alemanas se les daba instrucción de cómo no tener hijos, pero los preservativos y muchos métodos anticonceptivos eran caros para su época. Entonces las mujeres preferían hacerse abortos. Muchos históricos hablan que en 1930 Alemania sufría de una epidemia de abortos. Al año se cree que en Alemania había aproximadamente más de 1 millón de abortos. Mientras eso, los nazis creían que el aborto era un crimen y habían castigos muy duros que condenaban la interrupción de la vida dentro del vientre materno. Himmler decía que cada año aproximadamente 300.000 mujeres se hacían estériles por culpa del aborto. Así, nosotros estamos perdiendo a nuestras futuras madres. Asimismo, 20.000 mujeres mueren por estos abortos criminales. Todas las clínicas y los centros en donde se cometían abortos fueron cerrados por los nazis. Se comenzó a controlar con mucho detalle todos los abortos no intencionados de las mujeres alemanas, con el hecho de comprobar de que este aborto no había sido un crimen. Asimismo, la policía secreta de la Gestapo se encargó de identificar a los médicos y a las enfermeras que hacían abortos, y estos fueron llevados hacia campos de concentración para que trabajen allí. Pero esto no impedía que las mujeres alemanas siguieran haciéndose abortos. En el año de 1940 se hicieron tantos abortos como antes de los nazis. En el año de 1943, la desesperación por la caída de los nacimientos en Alemania llevó a promulgar una ley de la condena a muerte a todas las personas que ejercían abortos, ya sean los doctores o la madre. Esto debido a la fuerte caída de nacimientos de ese año. Lo que los nazis no se querían dar cuenta era que esta fuerte caída se debía a la falta de hombres que pudieran copular con las alemanas. En ese año, Alemania dejó de producir métodos anticonceptivos, pero las ideas prácticas de Himmler lo llevaron a nuevas y radicales acciones. En primer lugar, los soldados de la Wehrmacht debían de usar preservativo para no contagiarse de las enfermedades venéreas que había en los territorios ocupados. En 1936, se pudo aislar el ácido sulfático con el que se curaría después la gonorrea, así como en 1943 la sífilis era curada con la penicilina. Sin embargo, pese al avance de la medicina, las enfermedades venéreas se propagaban muy rápidamente en los soldados de la Wehrmacht. Los portadores de las enfermedades venéreas, en primer lugar, eran las prostitutas, que durante la guerra sus servicios se multiplicaron por 2. Y debido a esto, era que Himmler estaba muy preocupado en que los jóvenes alemanes debían de casarse antes de irse a la guerra, para que estos no se vayan a las prostitutas. Sin embargo, este también controlaba los prostíbulos de la Wehrmacht, ya que también estaba en su jurisdicción la aprobación y la creación de los prostíbulos de los alemanes. Heinrich Himmler fue un acérrimo luchador por y en contra de la migración. Mientras que en los campos de concentración, los prisioneros y los esclavos de la guerra se dedicaban a la fabricación de armas. Todos los campos de la muerte y los campos de concentración estaban dirigidos directamente por los oficiales de las SS. Muchos de los prisioneros y de los esclavos que trabajaban en estos campos de concentración, Himmler les había creado un sistema especial para que estos trabajaran con más ahínco. Y por esto fueron creados 3 niveles de cuán bien trabajaban estos prisioneros. En el primer nivel se le regalaría al prisionero cigarrillos y se le subiría una ración de comida. En el segundo nivel se le daría un incentivo económico por su dedicación y su buen trabajo. En el último y tercer nivel se le daba unos talones que le permitía visitar a los burdeles.
Himmler también controlaba que todas las prostitutas estuvieran bien alimentadas, y muchas de estas mujeres que cayeron en la prostitución eran traídas de diferentes países de los territorios ocupados por la Wehrmacht. Sobre todo, estas eran traídas a Alemania para que todos los prisioneros y esclavos que no eran alemanes, que trabajaban en los campos de concentración, no se acostasen con las alemanas y para que estos tuvieran sus propios burdeles. En 1939 aparecieron en las fábricas alemanas los primeros trabajadores extranjeros. Estos eran polacos y en ese momento los comandantes de la Alemania nazi estaban horrorizados con la idea de que estos polacos pudieran acostarse con las alemanas y engendrar niños de sangre impura. Por esto fue que Himmler daría las siguientes instrucciones. Si algún extranjero en los campos de concentración tiene una relación íntima con alguna alemana, este debería ser eliminado a la vista de todos, para que otros lo piensen 2 veces antes de cometer semejante crimen. Esto debemos hacerlo para que los millones de polacos y los cientos de miles de extranjeros que están ahora en Alemania no mezclen su sangre impura con la sangre alemana. Si fuera por mí, me desharía ahora mismo de toda esta lacra, pero lastimosamente las circunstancias actuales nos obligan a mantenerlos con vida. Hasta en una ocasión se colgó a 180 polacos por haber mantenido relaciones íntimas con alemanas. Entonces un suballegado de Himmler le comentó de que a ese ritmo no podrían convencer a los polacos a trabajar bien para los alemanes, a lo que Himmler le contestó que él había estudiado todos los casos detenidamente y que tenía pruebas fotográficas que involucraban a todos esos polacos en relaciones íntimas con alemanas y que por esto solamente se debería aplicar la pena máxima de la muerte. La sangre eslava no debe nunca de mezclarse con la sangre nórdica. Conforme iba avanzando la guerra, las mujeres alemanas preferían acostarse con extranjeros a falta de hombres en Alemania, sin importarles que esto estaba totalmente prohibido por la ley y por la moral alemana. Si es que un soldado alemán, hombre, tenía relaciones con alguna mujer que no era alemana, entonces esto pasaba por la vista gorda. Sin embargo, si un prisionero, trabajador, extranjero, se acostaba con una alemana, este automáticamente era condenado a muerte, mientras que la mujer era enviada a un campo de concentración. Pero controlar estos encuentros íntimos entre extranjeros y alemanas era totalmente imposible. El ministro de propaganda alemana Joseph Goebbels inculpó en un discurso a muchas alemanas diciendo que éstas se acostaban con extranjeros y así estaban manchando la sangre pura alemana. Pero al final, el sentimiento de soledad, el deseo y el amor fue mucho más fuerte que las prohibiciones en la Alemania nazi. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner el pulgar arriba y darle a la campanita. Yo soy Alex Starr y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.